Para mí es un privilegio y un honor poder compartirle en esta mañana la palabra de Dios. Estábamos teniendo un poquito de dificultades aquí en la cuestión del sonido, pero Dios es fiel, amén. Dios es bueno y nos gozamos, amén. Nos gozamos en esta mañana por sus misericordias, porque Dios nos permite poder compartir esta mañana gloriosa. ¿Cuántos creen que esta es una mañana gloriosa? Y estamos muy alegres y muy bendecidos por todas las maravillas que el Señor nos permite compartir, por sus grandezas, por su misericordia. Quiero invitarle a que incline su rostro. Vamos a hacer una corta oración para empezar. Señor, te damos gracias. Estamos agradecidos, mi Dios, por todo lo que tú nos das, Señor, porque en gran manera es bueno, Dios. Gracias te damos y colocamos, Señor, nuestra vida, Dios, delante de ti. Nos disponemos, Señor, para que tú nos enseñes, para que tú nos moldees, para que vengas tú, Señor, y tomes el control, Señor, de nosotros. Queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestras emociones delante de ti, Señor. Te hemos adorado con todo nuestro corazón y nos alegramos, Señor, de poder estar en tu casa, Señor. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. Te alabamos, Señor. Gloria a Dios. Amén. Bueno, y en esta mañana tengo este honor y este privilegio de compartirle este mensaje con mucha responsabilidad. Lo vamos a hacer. Y quise colocarle un título, para si usted está tomando apuntes, coloque ahí: bendiciones y consecuencias de confiar o no confiar en Dios. Bendiciones y consecuencias de confiar o no confiar en Dios. ¿Y por qué le digo que es bueno que usted le ponga el título al mensaje, que usted lo anote? Porque si yo le pregunto de hace 8 días de qué predicó el pastor Gustavo, a ver, alguien, ¿quién me recuerda? Del orden de Dios, ¿cierto? Es importante tener el título presente para que se nos grabe, para que lo podamos recordar fácilmente. Entonces, cuando el pastor Gustavo dentro de 8 días les pregunte: ¿y de qué compartieron hace 8 días? ¿De qué? Bendiciones y consecuencias de confiar o no confiar en Dios. Entonces, hoy vamos a hablar de la confianza. ¿Amén? ¿Y qué es la confianza? La confianza simplemente es usted soltarse, entregarse en las manos de Dios. Decir: Señor, en mis fuerzas reconozco que no lo puedo hacer. En mis fuerzas reconozco que no puedo más. Y confiar también es negarse a sí mismo. Confiar es despojarse, es soltar la fe, es soltarse con fe, ¿sí? Y cuando yo digo soltarse con fe, viene a mi mente el pasaje donde estaban Pedro y los discípulos en una barca y hay una tormenta. ¿Todos la recuerdan, ese mensaje? Y por un momento el Señor se les acerca y ellos están en una tribulación, y me parece un poco osado lo que hace Pedro, ¿cierto? O Pedro de una manera osada le dice al Señor: pues Señor, si tú eres, haz que yo camine sobre las aguas, yo quiero ir hacia ti. Y el Señor le dice: ok, pues usted es muy valiente, pues venga, ¿cierto? Entonces Pedro confiadamente dio ese primer paso y se soltó. Eso hace parte de la confianza. Pero démonos cuenta que hay distintos tipos de confianza. Entonces, ¿qué le pasó a Pedro? Dio como 2 o 3 pasitos y empezó a ver que se estaba hundiendo. Esto es lo que nos puede pasar a nosotros cuando lo hacemos en nuestras propias fuerzas, cuando lo hacemos en nuestro conocimiento, o tal vez como nosotros creemos que está bien. Pero en esta mañana quiero que veamos que hay una oportunidad distinta para confiar en Dios y no desfallecer y no desmayar y no empezar a hundirnos como le pasó a Pedro. Confiar es entregarse sin condiciones. Es un acto que genera vínculos. Entonces, cuando nosotros los seres humanos confiamos en las personas, pues nosotros, si yo confío en usted, usted me pide las llaves de mi carro, yo se las entrego, porque yo confío en usted, porque hay un vínculo entre los dos.
Pero si yo no lo conozco, si yo hasta ahora lo veo y lo saludo, hermano, Dios lo bendiga, y usted me dice, venga, présteme las llaves de su carro, yo como que la pienso, ¿cierto? Porque no lo conozco, porque no lo distingo, porque no hay un vínculo y no hay confianza entre los dos. Y como dice el dicho popular, la confianza hay que ganársela, ¿sí? Entonces así tenemos que ser con Dios, tenemos que ganarnos su confianza. Él la deja, Él la entrega, está libre y sin condición, pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para que eso suceda. Y quiero contarle rápidamente una breve historia, como dando introducción a este tema, y es la vida de un muchacho. Estaban en el siglo XVI, año de 1723, por ahí, en Europa, propiamente en Inglaterra, y Dios le dio un llamado, así como tal vez usted en esta mañana siente dentro de su corazón que usted tiene un llamado de parte de Dios. Y estaba este muchacho allá en Inglaterra con el corazón alborotado, como les gusta a los jóvenes, ¿cierto? Tenemos el corazón alborotado, nos gusta salir corriendo y mirar qué es lo que Dios tiene para nosotros. Él tenía su llamado y él la vio muy fácil, coger un barco y salir de Inglaterra y venirse para América. Piense usted las dificultades, las enfermedades, venirse en un barco. Y le pasó lo mismo que le estaba diciendo yo hace un momento, que le pasó a Pedro. Vino una tormenta y el hombre como que no sabía ni qué hacer. O sea, pensó que ahora sí ese llamado, o sea, al principio lo vio fácil, pero ahora sí se dio cuenta que no era tan fácil. Y entonces venían en el barco y las personas que venían en el barco tenían más fe que él. Empezaron a alabar y a adorar al Señor en medio de la tormenta y el hombre se empezó a sentir mal y, ¿pero qué es esto? Esa fue la primera experiencia que él tuvo con Dios, en la cual aprendió a confiar en él. Y se dio cuenta a partir de ese momento que tenía que buscarlo más en su presencia, que tenía que estudiar más la palabra y meterse más con él, porque cuando llegó a América no la vio fácil. ¿Cuál era el nombre de este personaje? John Wesley. Y fue uno de los grandes evangelistas y grandes personas que transformaron el mundo para Cristo. Yo le quiero dejar a usted en esta mañana, o el Señor quiere traer un mensaje para que podamos aprender a confiar en Dios, pero para poder llegar a cumplir el propósito de Él en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? A eso hemos venido en esta mañana, a que entendamos que es fácil confiar en Dios cuando en nuestro bolsillo hay dinero. Es fácil confiar en Dios cuando usted tiene un contrato a término fijo, a término indefinido, y todos los meses o cada quincena a usted le llega el dinero a su cuenta. Ahí es fácil. Pero cuando a usted le toca vivir el día a día, cuando le toca depender de circunstancias, de situaciones, cuando si al negocio le va bien y hay buenas ventas, usted tiene dinero, pero cuando las cosas no van tan bien, y usted empieza a ver las cosas difíciles, ahí es donde nosotros aprendemos a confiar en Dios. Hay un acto. Confiar en Dios es un acto. Y ese acto parte de la voluntad que nosotros tengamos para acercarnos hacia Él. Si en nosotros hay una buena disposición, si en nosotros cuando veamos la situación difícil, como tal vez le pasó a John Wesley, como tal vez le pasa a muchos que tal vez no tenemos las cosas tan fijas, que tenemos que pasar por circunstancias difíciles, por cosas con las que nos atropella la vida a diario, es el momento, es el lugar, es la situación que Dios está esperando que suceda para que aprendamos a confiar en Él. Quiero invitarle que vayamos a la palabra de Dios en esta mañana, al libro de Jeremías capítulo 17, y vamos a ver qué bendiciones y qué consecuencias hay cuando nosotros confiamos en Dios. ¿Qué es lo que sucede? Y quise estudiar esta palabra en tres diferentes versiones de la Biblia para poderle dar una ampliación, para poder encontrar qué sucede cuando verdaderamente confiamos en Dios y qué sucede cuando no lo hacemos. ¿Cuáles son esas consecuencias? ¿Qué nos pasa a nosotros
cuando decidimos adorar y confiar en Dios, o cuando por el contrario nos rebelamos y nos entregamos a la hechicería, a la brujería, a la rebelión y nos levantamos en contra de Dios. ¿Ya está conmigo? Jeremías, a ver las pantallas si me ayudan, por favor. Capítulo 17. Vamos a leer hasta el versículo 18. Amén. Ya está. ¿No lo podemos poner un poquito más grande, por favor? Dice, hay un título ahí, ¿cierto? El pecado escrito, ¿en dónde? En el corazón de Judá. Le voy a estar leyendo también la versión de las Américas, dice el pecado imborrable de Judá, y la versión de traducción del lenguaje actual. Tranquilos, muchachos de las pantallas, yo se las voy a leer aquí. Y dice, Dios castigará a Judá por su pecado. Fíjese que cada una de esas versiones, solo con el título, ya nos está dando una mirada distinta. Y es que el hombre en su corazón ya hemos nacido por sí solos con el pecado. Pero vamos a ver de qué forma y cómo ese pecado nos impide confiar fielmente en el Señor. Entonces, Jeremías capítulo 17, versículo 1 dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Versículo 2. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo, todos sus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos de todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, para que siempre arderá, que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales y en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará y en los postreros días será insensato. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé el día de calamidad. Tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Avergüéncese los que me persiguen y no me avergüence yo. Asómbrese en ellos y yo no me asombraré. Trae sobre ellos día malo y quebrántalos con doble quebrantamiento. Tremenda palabra. El Señor, en estos días cuando estaba orando de madrugada, trajo a mi mente esta palabra y desde ahí empecé a escudriñarla y a revisar las diferentes áreas de la vida
pero de las diferentes bendiciones y consecuencias que trae para nosotros el poder confiar en el Señor. ¿Y qué sucede cuando confiamos y qué sucede cuando no confiamos? Quiero que primeramente vayamos a revisar qué sucede cuando nuestra confianza no está puesta en el Señor. Y si usted está tomando nota, quiero que coloque ahí como primera consecuencia es la pérdida de la salvación. Y usted dirá, pero si yo vengo a la iglesia, pero si yo soy cristiano. Pero yo no sé si todos recordamos hace algún tiempo cuando yo di una prédica y también compartía por qué Dios permitía en la antigüedad que el pueblo de Israel asesinara a otros pueblos. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? A ver, los que tomamos apuntes juiciosos. ¿Por qué Dios permite que en la antigüedad unos mataran a otros? O en particular había una guerra entre el pueblo de Israel y los amalecitas. ¿Qué le pasaba a los amalecitas? ¿Cómo eran? Buenos ellos, ¿cierto? Unos personajes calidosos. ¿Cómo era, Marquito? Eran paganos, eran enemigos del Señor. Cuando los seres humanos le declaran la guerra al Señor, ahí al final la palabra lo dice, doble quebrantamiento y muerte. Entonces, si revisamos los primeros 2 versículos, lo que el Señor está hablando es de que viene un castigo terrible a causa de la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Es colocar nuestra confianza en una imagen de acera, en una imagen de Astarte, dice la versión del lenguaje actual. Y si todos hemos estado prestando atención a las prédicas que el pastor Gustavo ha venido compartiendo, esta prédica se une para entender que el orden de Dios viene a nuestra vida cuando nosotros confiamos en Él. Es imposible que nosotros podamos darle orden a nuestra vida si no colocamos en primer lugar al Señor, si no aprendemos a confiar en Él, si hacemos lo que le pasó a Pedro, si nos soltamos a las aguas, pero nos soltamos no en nuestras fuerzas, sino nos entregamos en el Señor. ¿Y cómo se puede usted entregar al Señor? Dele su tiempo. Dele los mejores años de su vida son para entregárselos a Dios. A veces nosotros pensamos que estamos jóvenes y que le vamos a servir al Señor por allá cuando ya seamos viejitos y tengamos un bastón. ¿Cuándo ya para qué? El Señor nos está llamando porque hay un pueblo que se está perdiendo. Hay una sociedad corrupta y engañada que necesita de personas como usted y como yo, que nos levantemos y que le digamos, eso de la idolatría está mal, porque es abominación delante de Dios, es lo malo. Pedrito, ¿me puedes colocar el versículo 1, por favor? En letra grande, que todos lo veamos. La idolatría nos aparta de Dios. Y alguien que es idólatra, si ustedes lo recuerdan muy bien, 1 Corintios, el capítulo 6, si mal no estoy, dice que ni los idólatras ni los hechiceros, ¿cierto? Heredarán ¿qué? El reino de Dios. Entonces es difícil que nosotros podamos acercarnos a Dios muchas veces nosotros pensamos que la idolatría solo es poner un cuadro de la Virgen María, del Sagrado Rostro, no necesariamente. Lo que usted tenga en prioridad, en primer lugar en su vida, es idolatría, antes que Dios. Si usted tiene otra cosa distinta al Señor como prioridad en su vida, eso es idolatría. Y fíjese que me llama la atención porque en este primer versículo está haciendo referencia a Judá. ¿Y quién es Judá? El pueblo de Israel, una de las tribus, pero no era cualquier tribu, era la tribu que se dedicaba al sacerdocio, a la alabanza, a la adoración, a la entrega delante de Dios. Entonces, cuando la tribu de Judá, la tribu escogida donde venía el Salvador, tras de ser el ejemplo, ¿cierto? Tenían el pecado puesto dentro de lo más profundo de su corazón. Cuando dice escrito con cincel, yo le pongo usted un ejemplo. Vaya usted y borre de una lápida cuando le colocan el nombre de la persona marcado con cincel, ¿cierto? Fácil, ¿cierto? Vaya y bórrelo, a ver si lo puede borrar. De esa analogía, de esa manera como está escrita la palabra, es la representación que Dios quiere para que nosotros entendamos, o lo que le permitió al profeta Jeremías escribir, es que no es tan fácil borrar el pecado dentro de nuestros corazones. Por más consagrado y por más que usted busque al Señor, si del pueblo de Israel, de la tribu de Judá, que era una de las más consagradas, y le dice, venga, ustedes se pervirtieron,
Ustedes metieron a los ídolos en el templo, delante de mí, y hicieron lo abominable. Y eso tiene consecuencias. Y es lo que vamos a ir escudriñando en esta mañana. Quiero que pasemos al versículo 3, por favor. Y vamos a ver la segunda consecuencia de no confiar en Dios. ¿Cuál es la primera? Pérdida de la salvación. Ahora, ¿pero por qué pérdida de la salvación? Porque estamos rechazando al Señor. Porque le estamos diciendo, Señor, lo que tú hiciste en la cruz, para mí no importa. Eso no tiene ningún sentido. Ahora vamos a ver cuál es la segunda consecuencia de no confiar en Dios. Vamos a leerlo ahí. Y dice, sobre las montañas y sobre el campo, ¿tus qué? Dígalo fuerte, ¿tus qué? Entregaré al pillaje. En otra versión dice al que tú no conoces, a tu enemigo. Y si tú entregas tus tesoros, ¿de qué está hablando? ¿Qué son los tesoros? La plática, ¿cierto? La parte financiera. Entonces, si nosotros no confiamos en el Señor, no aprendemos a dejarnos guiar por Él y a entregarnos todo lo que tenemos para que Él nos guíe, se me fue la señal, pues fíjese que nosotros vamos a perder, si usted está tomando ahí nota, lo primero que vamos a perder es la salvación, lo segundo que vamos a perder es en la parte financiera. No me voy a extender en la parte financiera porque también el pastor va a estar predicando acerca de cómo ponerle orden a las cosas de nuestra familia dentro de la parte financiera, pero yo solo quiero colocar como ejemplo que si nosotros desobedecemos al Señor, hacemos lo malo, nos volvemos en personas idólatras al no colocarlo a Él en el primer lugar, si no le entregamos nuestro tiempo, si no nos disponemos para adorarle como Él quiere, pues también nuestra parte económica se va a ver afectada. Fíjese que aquí vuelve y reitera sobre el tema de la idolatría. Entregaré como botín tu riqueza, tus tesoros y tus santuarios paganos por todos tus pecados en todo tu territorio. ¿El territorio qué es? El territorio es nuestra casa, el territorio es nuestra familia. ¿Dónde están los hombres? Oh, estamos como dormidos. ¿Dónde están los hombres? Eso, con entusiasmo, con fuerza, que se sienta. Todavía es domingo y son las 10 de la mañana, está temprano. Tenemos como a veces un poquito de letargo a la iglesia y no sabemos qué pasa. Pero ¿por qué les hablo a los hombres? Porque son nuestra responsabilidad. Somos las cabezas de los hogares y los encargados de traer la provisión, los encargados de que haya esa provisión financiera y económica para que nuestra casa haya sustento. Entonces, desafortunadamente los hombres a veces perdemos el norte por preocuparnos más por tener ese sustento en nuestros hogares. Y quiero saltarme un poquito el orden del versículo a versículo, pero aquí es importante ir, por favor, Pedrito, ahí rápidamente al versículo 11. ¿Y qué pasa cuando nosotros descuidamos por estar pendientes solamente de la parte económica, la parte espiritual? Y dice ahí, como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona ¿qué? Riquezas. En la mitad de sus días las dejará, espérame, no me lo cambies, la mitad de los días los dejará y en su postrimería será insensato. ¿Esto qué quiere decir? Que si como hombres o las mujeres que son cabezas de hogar empezamos a depositar la confianza en nuestras propias fuerzas, como les decía, como le pasó a Pedro, y empezamos a buscar el trabajo y estamos todos los días pensando que de 7 a 8 de la noche estoy trabajando, estoy buscando nuevas formas de hacer dinero, de hacer riquezas, pues nos vamos a desviar, nos vamos a equivocar. Yo le puedo dar un testimonio personal, suena como redundante, pero personalmente me sucedió algo, y es que llegaron 2 oportunidades laborales. Una era para ser promovido dentro de la empresa donde estoy actualmente y la otra era una multinacional que me ofrecía el doble del dinero que yo estaba ganando. Entonces yo entré en oración y ayuno y vine y le pregunté a los pastores, pastor, ¿qué hago? Mire, pues donde estoy tengo la oportunidad de seguir creciendo laboralmente y me van a subir el salario, pero en esta nueva oportunidad me van a dar el doble. Y el pastor me dijo, bueno,
¿Y cuáles son las condiciones? No, pues en este lugar tengo mi horario, estoy a mi propio ritmo, ¿cierto? Tengo la tranquilidad, tengo la paz, pero en este me toca llegar si me van a dar un buen salario, me lo van a sacar completico, ¿sí? Entonces estaba yo en esa dicotomía, en qué hacer, ¿cierto? Y el Señor me traía a la mente esta palabra. No se trata de amontonar riquezas, no se trata del dinero, no se trata de la cantidad del salario. Se trata también es de que tú tienes un tiempo para que le puedas servir al Señor. Y si yo iba y solamente ponía la mirada en el dinero y en las riquezas, pues muy difícilmente me hubiera sido difícil continuar sirviéndole al Señor y sirviéndole en el ministerio. Y luego de eso vi cómo las personas que contrataban en esa empresa al mes, a los 2 meses, a los 6 meses los despedían. Entonces, a veces nosotros solamente vemos la oportunidad, vemos lo que está de frente, lo que está continuo, solamente por la cantidad, ¿cierto? Porque estamos apresurados por amontonar riquezas y descuidamos nuestra confianza en el Señor. Descuidamos la confianza en que nos perdemos en cosas vanas, en que es fácil uno estar, como les decía, viviendo bajo la certeza de que usted tiene en una cuenta de ahorros un dinero y con ese usted satisface todas sus necesidades. Entonces, en esta semana tuve la oportunidad también de encontrarme con una persona que trabaja en el comercio. ¿Cuántos aquí trabajan en el comercio? Varios, ¿cierto? Y esta muchacha, esta joven me decía, no, pastor, pues es que es fácil cuando usted tiene un trabajo fijo, pero cuando yo dependo de las ventas, cuando yo dependo, y es más, vivo en un medio, en un entorno que es muy difícil, que es de rumba, que es de groserías, de malas palabras, de malos tratos. Y yo entendí que a veces Dios nos permite a nosotros pasar por situaciones difíciles, por lugares hostiles, para ser probados y para poder entender que si no tenemos puesta la confianza en Dios, va a ser muy difícil poder salir adelante. Ahorita vamos a ver qué es el día malo. Yo no sé si a alguno de ustedes les ha llegado el día malo, pero cuando nos llega el día malo, ahí es donde nuestra confianza es verdaderamente probada. Quiero que avancemos y la tercera característica o tercera consecuencia, mejor aún, de no colocar la confianza en el Señor es la pérdida de la herencia. ¿Cuántos aquí han recibido una herencia? Uy, tan poquitos, solo 1, 2 han recibido herencia, 3, 4, ya se empezaron a animar, 5, ya empezaron a aparecer, ahora ya empezó a aparecer la parte financiera acá en la iglesia, ¿no? No, tranquilos, yo no le estoy preguntando por la herencia porque no se las vamos a pedir, pero le pregunto de la herencia es porque todos tenemos una herencia en Cristo Jesús. ¿Cuántos somos salvos? Amén. Aleluya, ¿cierto? Esa es una herencia, es la herencia más grande que podemos tener de parte del Señor. Pero fíjese qué le pasó al pueblo de Israel y propiamente a la tribu de Judá con su herencia. Versículo 4, por favor. ¿Y perderás qué? Dígalo fuerte, ¿perderás la qué? Que yo te di. ¿Quién le dio la heredad? Dios se la entregó. ¿Y te haré servir a quién? Entonces el problema no es solamente perder la heredad, es que usted va a quedar esclavo de otros. Ahí es donde está el problema de esta consecuencia de no confiar en Dios. De que lo que Dios te ha entregado hasta este momento, poco, mucho, grande, bonito, chiquito, feo, lo que tú tengas en tu vida, pues lo vas a perder. Y no solamente lo vas a perder, sino que vas a quedar esclavo de lo que no tienes. Entonces dice, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor para siempre arderá. Ahí hay 2 cosas que me llaman la atención y que tocan mi corazón fuertemente. Y la primera es porque habéis encendido el furor de Dios. Por eso les digo que cuando alguien se convierte en enemigo de Dios, cuando alguien dice, no, es que yo soy ateo, bueno, listo. Usted no sabe que es duro caer en las manos de un Dios vivo. Fíjese
que aquí está trayendo como consecuencia de la idolatría. Entonces, cuando una persona ya cae en la idolatría, es muy difícil que pueda salir de ese momento, de ese lugar, de esa situación, de esas circunstancias, porque tiene puesta su confianza es en los ídolos, porque tiene puesta su confianza es en el dinero, porque tiene puesta su confianza en la situación. No, yo tengo una herencia, relajado, ¿cierto? Hablaba anoche con una persona y muy allegada, muy cercana a mi familia, y me decía: pero es que yo conozco gente que tiene todo el dinero de este mundo y nunca les hace falta nada y nunca se van a preocupar por nada. Y yo, precisamente, su confianza está en el dinero, pero el dinero no le va a durar toda la vida, ni lo va a poder disfrutar si lo adquirió de una manera deshonesta, de una manera desleal. Pero para ir avanzando aquí en el tema, es que ¿qué hace uno con una herencia? A ver, Ernesto, ¿qué hace usted con una herencia? Si yo le entrego una herencia, ¿usted qué hace? ¿Va y se la gasta así de rapidez? La cuida. Una herencia es para cuidarla. Una herencia no es para dejarla tirada por allá en cualquier parte y que venga cualquier ladrón y se la lleve. Una herencia hay que cuidarla. Entonces, cuando nosotros actuamos deliberadamente, lo que estamos haciendo es que estamos dejando nuestra herencia, nuestra heredad a manos del enemigo para que fácilmente venga y nos la rape. Y eso simplemente es que usted parpadee y lo que usted tenía en un momento, lo que usted haya construido con muchos años de esfuerzo, de trabajo, de dedicación, en un instante se puede perder. Simplemente ¿por qué? Por colocar nuestra confianza en el dinero, por colocar nuestra confianza en las cosas materiales, en las cosas que no trascienden. La palabra de Dios nos enseña que tengamos en que coloquemos nuestra confianza en el Señor, pero que hagamos tesoros ¿en dónde? En el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen. Lo que usted haga para el Señor, el tesoro que usted pueda realizar en el cielo, nadie se lo va a quitar. Puede tener usted la certeza y la seguridad de que el día que Dios lo lleve delante de su presencia, Él le va a entregar todos los tesoros por todo lo que usted hizo acá durante la tierra para Él. Porque usted sembró en el tesoro del cielo y no de la tierra. Amén. Quiero que avancemos y vayamos, me voy a saltar unos versículos, vayamos al versículo 8. Y ya dejamos de hablar de lo feo, ¿cierto? Ya hablamos de las consecuencias, de lo malo, la idolatría, la parte financiera, la herencia, ¿cierto? Ya dejemos eso a un lado, pero ahora le quiero empezar a hablar de que también hay buenas consecuencias, por decirlo así, de cuando nosotros aprendemos a confiar en el Señor. Y este versículo 8, como decía un pastor, le va a volar la tapa de los sesos. Tal vez nosotros leemos a veces la palabra y la leemos de rapidez, ¿cierto? Uy, no. Y primero usted lee esos primeros 4 versículos y ve que le están dando palo y le están dando rejo y usted como que no sigue leyendo. Uy, no, eso no es para mí, pasémoslo rápido. Pero fíjese que en la mitad, cuando usted llega al versículo 8, esto es un descanso, esto es un alivio, esto es un regocijo, un gozo. Tal vez usted se preguntará, ¿y por qué aquí cantamos y gritamos y alabamos? Fíjese que en el versículo 1, se me olvidó decirlo, están hablando de la alabanza de su pueblo, que la habían corrompido, tal vez como hoy en día la alabanza del Señor la han corrompido. En los altares dice, ¿cierto? Y le damos gracias a Dios, como decía el pastor al inicio cuando estábamos orando, cuando llegamos a las 9 en punto. ¿Cuántos llegamos a las 9 en punto? Gloria al Señor, lo invito para que llegue temprano y no se pierda de la oración inicial que hacemos, de esa preparación, porque fíjese, el pastor dijo algo importante y los que llegamos después no nos enteramos de qué fue lo que dijo. Y estaba diciendo justamente eso, de que si aquí nos esforzamos y nos preparamos y le dedicamos tiempo a alabar al Señor, es porque eso es importante. Nunca llegue tarde a la alabanza, nunca se pierda la alabanza, porque es el momento que nosotros disponemos nuestro corazón. Si usted no dispone su corazón, por más de que yo le hable y le hable y le hable, esto le va a entrar por acá y le va a salir por allá. La manera como esto se vuelve tierra fértil es cuando usted ya tiene un corazón dispuesto para entenderlo. No hay otra manera. Amén. Pero ya, sonríale al que está a su lado, que lo veo como muy triste. Dígale, ahora vamos a hablar
Las cosas buenas, las consecuencias de confiar en el Señor. Entonces, primera consecuencia, déjame por aquí, es vamos a tener productividad y frutos. Anótela ahí, vamos a tener productividad y frutos. Versículo 8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará como verde, bonita, ¿cierto? Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar, ¿qué? Fruto. Mire, si hay dos palabras que a mí me gustan, es la productividad y la eficiencia. Y ya le voy a decir por qué. Primera, la palabra de Dios habla también en el Salmo 1, en el versículo 3, de que seremos como árboles, ¿cierto? Plantados junto a ¿qué? Junto a corrientes de aguas. Y fíjese que aquí está repitiendo lo mismo. Y si usted lo lee por allá en Apocalipsis, también habla del fruto del árbol de la vida y demás. Pero cuando Dios nos compara a un árbol, ¿cuál es la parte más importante del árbol? ¿Por qué? Si le cortamos la raíz a un árbol, se cae, ¿cierto? Se muere, se seca. Y trayéndolo a la vida espiritual, al año 2019, a lo que pasa en nuestra iglesia hoy en día, es necesario que nosotros vengamos a la iglesia, aprendamos, crezcamos en el Señor, porque ahí están nuestras raíces. Cuando usted viene a esta iglesia, que mire, gloria a Dios por el nombre, a mí yo siempre que predico me gusta recalcarlo, sembrando vida, ¿sí? Usted está viniendo a este lugar a meter una pala, saca tierra, mete la pala, saca tierra. Cuando usted hace eso, eso es un proceso, y usted pone una semilla, la semilla cae. Cada domingo que usted viene aquí a escuchar una palabra, está colocando una semilla, pero esa semilla requiere de un proceso, y es que usted vuelva y coja la pala y vuelve y le eche tierra. Coja la pala y le echa abono, coja la manguera y le echa agüita, ¿cierto? Para que el proceso avance, crezca y en su tiempo. Gracias, pastor. Eso es lo importante del árbol o de las plantas o de cualquier cosa que usted quiera sembrar, de que requiere un tiempo para que haya un fruto, ¿sí? Y si nosotros venimos aquí a la iglesia domingo a domingo y nosotros no hay un fruto, pues entonces ¿qué estamos haciendo? Perdiendo el tiempo. De eso se trata. Cuando el pastor se pone canzoncito y le dice, hermano, quiero ver su Biblia, quiero ver sus apuntes, es porque si nosotros no apuntamos, no traemos la Biblia, pues hermano, estamos perdiendo el tiempo. Es muy difícil que nosotros recordemos algo en un 80, en un 90%, solo así de memoria, o sea, solo escuchándolo. Es muy difícil, ¿sí? Entonces es importante venir a la iglesia. Ponme nuevamente el versículo, Pedrito. Es importante venir a la iglesia, a ser parte del proceso de Dios. Toma tiempo, pero cuando nosotros somos pacientes y confiamos en el Señor, en su tiempo vamos a ver el fruto. Es en el tiempo, no es en 8 días, no es en 15 días, no es en un mes. Le puedo decir con conocimiento de causa que el fruto en mi vida que estoy viendo hoy en día es fruto de un proceso de más de 10, 15 años, ¿sí? O sea, no es que ya, o sea, gloria a Dios porque usted quiera crecer, quiera avanzar en el Señor, pero no es, yo sé que el Señor en los últimos tiempos va acelerando el tiempo, pero no depende de Dios. ¿De quién depende de que el tiempo se acelere? De nosotros. Y dice que junto a la corriente echará sus raíces. ¿Por qué habla de la corriente? De la corriente habla, perdón Marquito, voy a poner un ejemplo, porque en este mundo, ¿cierto? Vamos a sufrir sacudones fuertes. Dios no nos promete ni casa, ni carro, ni beca, ni que vamos a estar felices, ni que vamos aquí a disfrutar de las mieles de... No. Dios no promete eso. Dios solo nos dice una cosa: en el mundo tendremos aflicción, luchas, dificultades, pero para eso es importante que nosotros seamos árboles, que estemos bien plantados en un lugar de cuando vengan las corrientes, de cuando vengan las dificultades, usted permanezca firme. Eso es lo importante.
Por eso Dios nos compara con los árboles. Y me gusta la segunda parte. Recuerde que la primera era productividad, ¿cierto? Pero la segunda es eficiencia. ¿Y por qué es eficiencia? Porque cuando venga el sol, ¿cierto? Si el árbol está con buenas raíces, con buen abono, con buena agüita, pues viene el calor y el calor no lo va a afectar, ¿cierto? Es un árbol que se va a mantener en el tiempo. ¿Y eso qué es? Usted dirá, bueno, pero ¿y eso? Si lo comparamos en la parte administrativa, como que no tiene que ver con la eficiencia. La eficiencia es que usted pueda tomar algo y que le pueda dar un buen resultado por mucho tiempo, ¿sí? Esa no es la definición de los libros de administración, sino esa es la definición de la palabra de Dios. Porque fíjese que ese árbol va a soportar el calor, pero su hoja va a estar verde, o sea que va a dar fruto, ¿sí? O sea que va a permanecer. Y mire que me gusta muchísimo que dice que no se va a fatigar. Cuando nosotros venimos a la iglesia y empezamos a involucrarnos con Dios, hacemos las cosas como al revés. Queremos primero venir y Señor, ¿qué hay que hacer? Pastor, yo le ayudo a limpiar, yo le ayudo a barrer, yo le ayudo a organizar. Ok, está bien, pero una pregunta, ¿por qué lo estás haciendo? Quiero dejarle esa reflexión esta mañana, ¿por qué lo hace? ¿Entiende usted cuál es el propósito, como decía el pastor, por el que venimos a darle culto al Señor en esta mañana aquí en la iglesia? Lo importante no somos nosotros, lo importante es ¿quién? Dios, ¿sí? Entonces, antes de que usted arranque como caballo desbocado a querer hacer cosas, eso hay que hacerlo, pero eso lo vamos a hacer después. Primero usted concéntrese en entender el propósito. Primero venga y prepárese. Pregúntenos a los pastores, ¿cuál es el proceso? Ah, listo, haga un discipulado. Muy bien, ya hizo el discipulado. Haga preescuderos. Muy bien, ya hizo preescuderos. Haga escuderos. Y cuando ya tenga claro su enfoque ministerial, haga obreros. ¿Listo? Para que usted esté preparado y sepa qué es lo que tiene que hacer. Y no ande como ruedas sueltas haciendo un poco de cosas y después se pregunte, oiga, pero yo llevo como 2 años, como 3 años, como 5 años, como 10 años en la iglesia y sirvo y sirvo y sirvo. Y nos podemos llegar a amargar, en realidad se lo digo de todo corazón, porque no entendimos el propósito, pero principalmente porque no confiamos en Dios. Porque queremos o pensamos, ¿cierto?, que lo importante es rápidamente avanzar. Pero cuando nosotros tenemos puesta la confianza en nosotros mismos, en nuestro conocimiento, en nuestro intelecto, pero cuando depositamos la confianza en Dios, es un poco más difícil porque tenemos que esperar. Porque usted viene y se acerca delante de Dios y le dice, Señor, aquí estoy, utilízame, lo que sea, no importa. Y arranca. Y está bien que lo hagan, no le estoy tal vez cortándole las alas, pero sí le quiero dejar la reflexión en que piense por qué lo hace, cuál es el propósito, a dónde quiere llegar con lo que usted está haciendo. Segunda característica, versículo 14, porque va avanzando el tiempo. Y aquí me voy a centrar un poco en el tema de la alabanza. Y es, Dios nos promete sanidad y nos promete salvación. Al final del culto voy a compartirles un breve testimonio acerca de la sanidad. Pero mire lo que dice la palabra: sáname, oh Jehová, y seré ¿qué? Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Hay 2 cosas que Dios nos promete cuando aprendemos a confiar en Él. Y esta es la segunda característica: sanidad y salvación. Son 2 cosas distintas. No podemos mezclarlas. No podemos decir que yo soy sano si tengo una enfermedad y si yo soy salvo y que me voy a la eternidad con Cristo. Son 2 cosas muy distintas. Y no puedo tampoco, cuando se habla del tema de salvación, puede ser un poco controversial, porque puedo decir, sálvame, Señor, de esta situación que los gota a gota me están matando, a decir, sálvame, Señor, que me voy contigo para la eternidad. Son 2 cosas distintas. La salvación de una situación particular depende de tu compromiso y de tu confianza en Dios, pero la salvación y la vida eterna la tenemos garantizada. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén.
Tenemos salvación y vida eterna en Cristo. Pero aquí, en este versículo, quise irme un poco a los originales, a ver qué pasaba en el hebreo y todo lo demás. Y ya ahorita vamos a hablar un poco de maldito el varón que confía en el hombre. Y es que la sanidad viene fruto o consecuencia de la confianza en el Señor. Si usted lee cuando pasan los evangelios, los que se acercaban al Señor venían confiados, ¿cierto? De que iban a recibir su sanidad. ¿Y cómo salían? Sanos, ¿cierto? Por la fe. Eso, si usted quiere colocar ahí un sinónimo, coloque confianza igual a fe. Es lo mismo, usted coloca su fe en el Señor y el Señor lo sana. Pero cuando hablamos de la salvación, aquí propiamente está hablando de esa característica en especial o de una situación particular en la cual usted ha colocado también su fe y su confianza en Dios. Aquí no estamos hablando de la vida eterna, ¿sí? Aquí estamos hablando de que hay una situación en particular en la cual usted viene delante de Dios y el Señor se encarga de esa situación porque usted ha confiado en Él. Amén. ¿Cuántos me siguen hasta acá? Está interesante, ¿cierto? ¿Estamos aprendiendo? Gloria a Dios, de eso se trata, de que vengamos a la iglesia a ser edificados. Y la última característica, versículo 17. Estabilidad espiritual. Y aquí sí le voy a hablar del día malo. ¿Qué es el día malo? El día malo se puede prever. ¿Nos podemos anticipar al día malo? ¿Qué dice la palabra de Dios? No me seas en otra versión, permítame, yo reviso aquí la versión, versículo 17. Porque eso de espanto suena como raro, ¿cierto? En esta versión dice, cuando estoy en peligro, tú me proteges. No dejes que el miedo se apodere de mí. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos sufriendo, teniendo tribulación? Pastores, que estoy viviendo una situación difícil en mi casa, etcétera, etcétera, etcétera. Pues el Señor viene y trae esta promesa, ¿sí? Tú eres mi refugio en tiempo de calamidad. Cuando estamos en una situación difícil, ¿a quién acudimos? Pues gloria a Dios por los que dicen a Dios. Pero a veces de Dios ese es el último en el que nos acordamos. Confiamos en un amigo, confiamos en un jefe, como les dije, confiamos en la parte financiera, en la chequera, en diferentes cosas. Pero ¿verdaderamente confiamos en el Señor? Cuando vienen a usted a cobrarle la cuota, usted va y se arrodilla y no tiene con qué pagarla, usted va y se arrodilla y le dice, Señor, confío en ti, que no sé de dónde va a salir el dinero, pero tú me lo vas a proveer para poder pagar. Cuando usted está en medio de una enfermedad y los médicos le dicen, nada que hacer, ese es el dictamen y para usted no hay salvación. Vamos delante de la presencia de Dios, nos arrodillamos y le decimos, Señor, tú eres quien me guarda en el día de la calamidad. Pasamos al siguiente, Pedrito, el 18. No pongas en mí vergüenza, avergüénzalos a ellos. No me llenes de terror a mí, aterrorízalos a ellos. Envíales tiempos difíciles, destrózalos y vuelve a destrozarlos. Esta versión está como bien maquiavélica, ¿sí? Pero yo se la resumo en una sola frase. Cuando usted pone la confianza en el Señor, ya usted no se preocupa más de la situación. Dios se encarga. Dios se encarga de coger a sus enemigos y a los que no le dan a usted un chance, a las personas que lo menosprecian, a las personas que lo hacen a un lado, y el Señor dice, tranquilo, usted confía en mí que yo los voy a avergonzar a ellos. Usted confía en mí que yo me voy a encargar de esa situación. Usted confía en mí que yo los voy a aterrorizar y los voy a hacer salir fuera para que usted tenga libertad en el Señor. ¿Cuántos lo creen? Quiero leerle aquí, ya para ir finalizando, algo que me llamó mucho la atención de esta versión.
de la versión del lenguaje actual. Un segundo. Versículo 5 dice: y yo, el Dios de Israel, declaro. Esta es otra versión, tranquilo, dice: maldito el que confía en sí mismo, maldito el que se aleja de mí, son como espinas en el desierto. La confianza en Dios nos lleva a niveles indescriptibles. Y le voy a decir por qué. Cuando usted aprende a confiar en el Señor, Dios le da la virtud de poder anticiparse a lo que va a venir después. Es algo poderoso. Entonces usted simplemente, no estoy hablando de nada místico ni de nada religioso, sino que simplemente usted, cuando tiene una dificultad, se acerca al Señor y le dice: Señor, permíteme ver qué es lo que está pasando. Y muchas prédicas también hemos hablado acerca del entorno espiritual, del ambiente espiritual. Si usted no tiene la habilidad de poderlo discernir, pues vaya delante de la presencia de Dios y dígale: Señor, ¿qué está pasando? Esa es una característica que no es solo de los pastores, que no es solo para las personas que vienen y están consagrados para el Señor, es para todos y cada uno de sus hijos. Creo que no fui muy claro, voy a fortalecer un poco más la frase. Cuando usted está en medio de una dificultad, cuando usted está en medio de una situación en la que no sabe nada qué hacer, usted no tiene ni la menor idea de qué va a pasar, está en incertidumbre, está en dificultad, empiezan a sonar las voces y a decir: lo van a despedir, no va a tener con qué sostener a su familia, y usted dice: Señor, no sé a dónde acudir, Señor, no sé qué hacer. Pero usted viene delante de la presencia de Dios, se arrodilla y le dice: Señor, yo no tengo ni idea, no sé ni qué hacer en esta situación, pero tú sí. Eso es lo que Dios está esperando, de que usted venga delante de la presencia de Dios, se incline, se humille y le diga: Señor, así la situación esté difícil, así no tenga empleo, así no sepa qué hacer, Señor, yo vengo hoy delante de tu presencia porque quiero saber qué va a pasar. Y Dios va a responder a eso. Dios va a responder a esa situación difícil que estás viviendo en esta mañana. Dios va a traer respuesta si estás sin trabajo, si estás viviendo una situación difícil, si tal vez no sabes qué hacer y has venido y le has dicho: Señor, no sé cuál es el camino que debo seguir, pero vengo y me humillo delante de ti porque quiero conocer, Señor, quiero que mis enemigos sean avergonzados. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Por eso estamos en esta mañana, por eso hemos venido. Quiero que vaya conmigo ahí más adelantico en el versículo 10. Y fíjese que lo que Jeremías le dice al Señor también es osado. Quiero que en esta mañana usted sea osado con el Señor y le diga: Señor, aquí estoy, escudriña mi mente, escudriña mi corazón. Porque ¿cómo es el corazón del hombre? Engañoso. No nos podemos confiar de nosotros mismos, no nos podemos confiar de nuestro propio conocimiento, no nos podemos confiar de nuestras propias fuerzas, porque vamos a desfallecer, vamos a fallar. Dice la palabra de Dios: yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según cómo su camino. Si usted tiene un camino en el cual anda en rectitud, usted tiene un camino en el cual anda de acuerdo a la palabra del Señor, su final va a ser un final bendecido, va a ser un final próspero, va a ser un final que es a donde Dios lo quiere llevar. Pero si usted se aparta del Señor y le dice: Señor, no, esta situación es muy difícil, que para mí no hay salvación, entonces no podemos esperar que en el día malo Dios se acuerde de nosotros. No podemos venir y decirle: sí, Señor, ¿de dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? Porque Dios va a decir, y como yo le dije al principio de la prédica: présteme las llaves. Y Dios va a decir: pero si yo a usted no lo conozco, ¿cómo quiere que le preste las llaves del carro? A eso tenemos que venir, a ese punto tenemos que llegar. Perdón un segundito acá. Versículo 15. He aquí que ellos me dicen: ¿dónde está la palabra de Jehová que se cumpla ahora? Tal vez en su vida, para usted en esta mañana, muchos se han levantado y le han dicho: ¿y dónde está su Dios? Que venga y lo saque de la situación en la que usted está. ¿Y dónde está su socorro? ¿Y dónde está la respuesta para su vida? Pues Dios nos dice en esta mañana: si aprendes a confiar en mí, yo no solamente me voy a acordar de ti en el día malo, sino que todos los días voy a estar contigo y voy a pelear
por cada una de esas dificultades que tienes. Todos los días voy a estar delante de ti. Y no vas a tener hambre, no vas a tener angustia, no vas a tener necesidad, no habrá enfermedad sobre tu casa, nada podrá tocar tu vida, no se podrá levantar nadie a traer ruina ni a traer miseria sobre tu familia, sino que vas a tener prosperidad, vas a ser ese árbol plantado y vas a poder sembrar para el reino de los cielos, donde no va a haber nada que nos pueda quitar lo que Dios tiene para nosotros. Quiero invitarle en esta mañana a que usted reflexione y a que usted le diga ahí al Señor: Señor, perdóname si he tenido muchas oportunidades y no he confiado en ti. Señor, perdóname si tal vez me he creído sabio en mi propia opinión. Señor, si tal vez he querido hacer las cosas a mi manera. A partir de hoy no lo voy a hacer más a mi manera. Quiero hacerlo a tu manera. Por difícil, por duro que sea. Hay una canción que dice: aunque me cueste la vida, aunque fallemos en el intento. Hoy en día es muy fácil decir que somos cristianos, pero hace algunos años habría que pasar días completos en un caballo para poder llegar de una ciudad a otra a predicar un mensaje. Hoy en día usted y yo tenemos la facilidad de, a través de un WhatsApp, a través de una red social, a través de abrir simplemente nuestra boca, hacer que la vida de Dios venga sobre otras personas. Dígale en esta mañana: Señor, hoy quiero disponer mi corazón para alabarte y para entregarme, Señor, sin condiciones, para ser obediente a lo que tú quieres que yo haga, porque he aprendido a confiar en ti. Hay un momento especial en esta mañana. El Espíritu Santo está en este lugar. Sé tú, Señor, hablándonos. Quiero que incline su rostro y vamos a orar en esta mañana. Y vamos a colocar delante de la presencia de Dios lo que usted está viviendo en estos momentos. No sé cuál sea su situación financiera ni económica, no la conozco. No conozco su situación emocional. No conozco si tal vez usted está dudando aún de su fe, de que si para usted hay salvación o si para usted hay sanidad. No lo sé, no lo conozco. Solo quiero decirle que luego de escuchar esta palabra, de leerla por días, el Señor me inquietaba en el corazón a que es importante que confiemos con Él para que podamos andar por un camino distinto al que hemos recorrido hasta hoy. Dígale: Señor, si he tenido otros dioses, si te he dejado en último lugar, Señor, perdóname. Quiero colocarte en primer lugar. No quiero tener idolatría, no quiero poner otras cosas que no seas tú, Señor, como primer lugar en mi corazón. Oh Señor, te damos gracias, Padre bueno, porque si tú vienes y sanas nuestra tierra, si tú vienes y sanas nuestro corazón, lo que empecemos a hacer a partir de hoy, Señor, va a ser grande, va a ser poderoso. No vamos a ver la situación, sino te vamos a ver a ti, Señor. Vamos a disponer nuestro corazón para que en medio de la dificultad, Señor, te podamos adorar y te podamos alabar. No creamos más en la mentira, no creamos más en lo que el enemigo ha querido colocar por años, y es quitarnos el privilegio de alabar y de adorar al Señor. En medio de la dificultad, Dios está esperando tu alabanza, Dios está esperando tu oración, Dios está esperando la disposición de tu corazón para acercarte a Él. No en el día bueno, es en el día malo, es en el día donde te sientes solo, es en el día donde tú crees que no hay respuesta para ti. Ahí es donde Dios quiere venir a orar, ahí es donde quiere venir a morar, donde quiere venir a formar las áreas de tu vida que aún no han sido formadas. Y eso te dice el Señor en esta mañana: no va a pasar en un mes, no va a pasar en 8 días, tiene que pasar por
por un largo tiempo, de que vengas delante de mi presencia para que yo te pueda enseñar. Las cosas grandes no se forman de la noche a la mañana, requieren de un proceso, Señor. Y hoy te decimos, Señor, estamos dispuestos, Señor, a escuchar tu voz y a obedecerla. Estamos dispuestos, Señor, a venir delante de ti, Señor, y a hacerte fieles, Señor, aunque sea difícil, Señor. Aunque dura sea la tormenta, Señor, aunque difícil sea, Padre Celestial, salir adelante y pensemos que para nosotros no hay salvación, Señor, no podemos salir de esa dificultad, de esa lucha. Oro en esta mañana, Señor, por los hogares, Dios, que han tenido dificultades hasta hoy, que tal vez siguen en las peleas, en las luchas y en las dificultades, Señor, para que tú vengas como cordón de tres dobleces a unirlos en un mismo espíritu, para que puedan luchar y salir adelante, Señor. Clamo por las familias, Señor, de esta iglesia, Dios, a quien tú, Señor, las tienes escogidas, Dios, para cosas grandes, para cosas poderosas, Señor, pero que tenemos que aprender a confiar en ti, Señor, hacer a un lado, Señor, nuestros preceptos, hacer a un lado las religiosidades, Señor, hacer a un lado nuestra propia opinión, Señor, y a poder depositar nuestra confianza en ti, Señor, a podernos soltar, Señor, por el mar, Señor, de la incertidumbre, Señor. Podernos soltar, Señor, en las cosas que no conocemos, Señor, que no vemos, a las que le tenemos miedo, Señor. En esta mañana clamamos, Señor, para poderte entregar a ti todo. Es por eso, mi Dios, que en esta mañana nos disponemos para adorarte. Nos disponemos para decirte, Señor, aquí está mi corazón. Tal vez duro, Señor, tal vez como esa piedra que necesita de ese cincel, Señor, para que quede grabada, Dios. Necesitamos, Padre Santo, de tu presencia, mi Señor. Gracias te damos a ti, precioso Rey. Te alabamos y te bendecimos y te damos toda la gloria y todo el honor, Señor, porque tú eres el único, Señor, y suficiente Salvador. Toda la gloria es para ti, Padre bueno. Toda la exaltación, mi amado Rey. Te alabamos, Señor, te adoramos y te damos en esta mañana un fuerte aplauso, Señor. Gracias te damos a ti, precioso Rey. Toda la gloria, Señor, toda la honra, toda la alabanza son tuyas. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Quiero en esta mañana hacer algo especial, algo corto ya para terminar, antes de darle la palabra al pastor Fabián.